Todo el mundo ha oído hablar de los aztecas. Todo el mundo ha oído hablar de los mayas. Pero antes de los aztecas y antes de los mayas, existía una cultura a la que se hace referencia como los olmecas. Exploré el misterio olmeca con considerable profundidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una era llena de curiosidad. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. En el espíritu de descubrimiento, las antiguas civilizaciones de Mesoamérica comenzaron a cautivar tanto a académicos como a aventureros. Este periodo, impregnado de la fascinación de la era victoriana, veía a las culturas antiguas no como reliquias del pasado, sino como ventanas a un mundo grandioso, aunque perdido. La historia del asentamiento en las Américas es mucho más complicada de lo que ya sabes, de lo que hemos entendido. Impulsadas por una mezcla de exploración, colonización y una tendencia a romantizar lo desconocido, las personas se sintieron atraídas por los misterios que ocultaban las sociedades antiguas. Instituciones en Europa y los Estados Unidos, incluidos museos y universidades, reconocieron el valor de comprender estas civilizaciones indígenas. Comenzaron a financiar expediciones, no solo para recolectar artefactos, sino para profundizar en la historia y cultura de estos antiguos pueblos. Esto marcó un cambio significativo en la arqueología, transformándola de una búsqueda de tesoros a una disciplina científica centrada en la excavación cuidadosa y el análisis. Esto es parte de un misterio curioso que no está desconectado del misterio genético. La civilización olmeca, con sus colosales cabezas e intrincadas estructuras de piedra, fue una de las primeras en ser descubierta. Sin embargo, en estas etapas iniciales, muchos artefactos fueron atribuidos erróneamente a las civilizaciones más familiares como los mayas y aztecas. Esto se debía en gran parte a sus aparentes similitudes en el estilo artístico, y a que estas civilizaciones se comprendían mejor en ese momento. Los arqueólogos han sabido durante bastante tiempo que existen cráneos anómalos en algunas partes de Brasil. Los aspectos únicos del arte y la iconografía olmeca no fueron reconocidos de inmediato, lo que subraya los desafíos que enfrentaron los primeros arqueólogos para diferenciar entre las complejas culturas de la región. Dos figuras que desempeñaron un papel fundamental en dar a conocer las maravillas de Mesoamérica al mundo occidental fueron John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood. Sus expediciones documentadas en Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán y Incidents of Travel in Yucatán no solo presentaron la civilización maya a muchos, sino que también establecieron un estándar para el trabajo arqueológico futuro. Sus detalladas ilustraciones y narrativas cautivadoras capturaron la imaginación del público, generando una ola de interés en las culturas antiguas de Mesoamérica. Esta era también vio los inicios de la arqueología comparativa, donde los descubrimientos de Mesoamérica se colocaban en un contexto global, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el desarrollo de las sociedades humanas. Los museos evolucionaron de simples colecciones de curiosidades a centros de investigación y educación, contribuyendo significativamente a la difusión del conocimiento sobre estas antiguas culturas. Además, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la arqueología comenzó a incorporar disciplinas como la antropología, la lingüística e incluso las primeras ciencias ambientales, enriqueciendo la comprensión de las civilizaciones mesoamericanas. La historia de cómo las cabezas colosales de piedra se reconocieron como una clave para entender la civilización olmeca es un fascinante relato de curiosidad, exploración e iluminación eventual dentro del mundo arqueológico. Inicialmente descubiertas por arqueólogos occidentales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estas masivas esculturas, algunas de más de 2.7 metros de altura y varias toneladas de peso, presentaban un misterio. Pero lo que es fascinante sobre ellas es que supuestamente representan la primera gran civilización de América Central, con sus características faciales distintivas que incluyen narices anchas y mejillas carnosas, a menudo adornadas con cascos. Estas cabezas cautivaron a quienes las encontraron, pero dejaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pensamos sobre esos cascos que llevaban? Nadie lo sabe, porque nunca se ha encontrado un ejemplo físico de tales cascos, al igual que nunca se ha encontrado un ejemplo físico del casco o la corona de un faraón egipcio. El primer reconocimiento significativo de estas cabezas provino de José Melgar y Serrano en 1862, cuando descubrió una en Tres Zapotes, en Veracruz. Melgar describió la escultura como de características etíopes, reflejando las interpretaciones y prejuicios de la época, lo que subraya lo poco que se sabía sobre los olmecas entonces. Aunque el descubrimiento de Melgar fue innovador, inicialmente se vio como un hallazgo aislado, en lugar de una evidencia de una civilización desconocida más amplia. Durante décadas, estas cabezas colosales fueron vistas más como curiosidades que como importantes artefactos culturales.
Sin un contexto arqueológico más amplio, su verdadero significado se pasó por alto y, a veces, se les atribuyó erróneamente a otras civilizaciones conocidas, como los mayas o aztecas, o incluso a culturas especulativas y desconocidas. Era un rompecabezas al que le faltaba la imagen más amplia, esperando que se ensamblaran las piezas. La narrativa comenzó a cambiar a mediados del siglo XX, gracias a excavaciones más focalizadas y sistemáticas en la zona central olmeca. Dirigidos por arqueólogos como Matthew Stirling, estos esfuerzos desenterraron más cabezas colosales junto con otros artefactos, lo que ayudó a juntar las piezas del rompecabezas de la civilización olmeca. Fue a través de este trabajo dedicado que los olmecas finalmente fueron reconocidos como una cultura distinta e influyente en Mesoamérica, anterior y posiblemente influyente en civilizaciones posteriores como los mayas y aztecas. En 1945, una expedición pionera liderada por Matthew Stirling a San Lorenzo Tenochtitlán avanzó dramáticamente nuestra comprensión de la civilización olmeca, una cultura enigmática que sentó las bases de la historia mesoamericana. Reconociendo la importancia potencial de estos sitios, el Instituto Smithsonian intervino, proporcionando el apoyo y financiamiento necesarios para una exploración más exhaustiva. La vastedad de San Lorenzo, que se extendía por varios kilómetros, presentó otro obstáculo. Era imposible excavar todo el sitio de una sola vez. Así que Stirling y su equipo tuvieron que tomar decisiones estratégicas sobre dónde excavar, priorizando áreas donde los hallazgos superficiales indicaban la presencia de artefactos significativos. Este enfoque meticuloso de la excavación fue crucial, requiriendo una planificación cuidadosa, mapeo y una técnica metódica para garantizar que los delicados artefactos, algunos de siglos de antigüedad, se conservaran para estudios futuros. Al despejar el crecimiento de la selva y cavar en el suelo antiguo, el equipo de Stirling no solo estaba desenterrando artefactos, también estaban armando la historia de la civilización olmeca. Cada artefacto, cada piedra y cada fragmento de cerámica añadía un nuevo capítulo a nuestra comprensión de esta antigua cultura. El registro detallado y la documentación de sus hallazgos fueron esenciales, proporcionando una base para futuros análisis y ayudando a pintar una imagen más completa del modo de vida olmeca. San Lorenzo, que data aproximadamente del 1200 al 900 a.C., se erige como un faro monumental en el estudio de la historia mesoamericana. A menudo celebrada como la ciudad más antigua de la región, esta antigua ciudad antecede a las civilizaciones maya y azteca, proporcionando una visión única de los albores de las sociedades complejas en las Américas. Gracias a la datación por radiocarbono, los investigadores han podido establecer con mayor precisión la línea de tiempo de San Lorenzo, ofreciendo una visión más clara de los primeros días de la civilización olmeca. Entre los descubrimientos más notables en San Lorenzo, el sitio ha revelado figurillas de jade y hachas de piedra, lo que indica redes comerciales robustas y la importancia cultural del jade. Una variedad de estilos de cerámica encontrados en el sitio ofrece información sobre la vida diaria, la expresión artística y las relaciones comerciales de los olmecas. El descubrimiento de grandes estructuras, incluidas plataformas y posibles residencias de élite, apunta a una sociedad altamente organizada capaz de movilizar importantes recursos laborales. El trazado urbano de San Lorenzo, organizado en torno a un eje central, refleja un desarrollo cuidadosamente planificado. La existencia de áreas ceremoniales y residenciales distintas sugiere una estructura urbana sofisticada, posiblemente reflejando jerarquías sociales dentro de la sociedad olmeca. En la década de 1950, el foco arqueológico se trasladó a La Venta, un sitio olmeca en Tabasco, México. Aprovechando el impulso de los descubrimientos anteriores en San Lorenzo, este cambio marcó una fase significativa en el desentrañamiento de los misterios de la civilización olmeca, considerada una de las primeras sociedades complejas en Mesoamérica. Con un renovado interés en la cultura olmeca, arqueólogos como Philip Drucker y Robert Heiser aplicaron métodos avanzados y enfoques interdisciplinarios para profundizar en los secretos del sitio, ofreciendo una comprensión más amplia de esta antigua civilización. La Venta prosperó entre aproximadamente el 900 y el 400 a.C., un periodo que atestiguó el apogeo del desarrollo cultural y artístico de los olmecas. Esta era destacó los logros notables de los olmecas en arquitectura, arte y planificación urbana, sentando un precedente para las culturas mesoamericanas posteriores.
Entre los elementos distintivos de la venta se encuentra la Gran Pirámide, una estructura monumental hecha de tierra y arcilla, notable por su forma cónica única. A diferencia de las estructuras piramidales que más tarde dominarían los paisajes mesoamericanos, el diseño y la escala de la Gran Pirámide resaltan las avanzadas habilidades de ingeniería de los olmecas y su capacidad para organizar proyectos de construcción a gran escala. Esta pirámide, junto con otras estructuras en el sitio, estaba alineada con cuerpos celestes, lo que insinúa el sofisticado entendimiento de astronomía de los olmecas y sugiere su papel como un centro ceremonial y cultural. Los esfuerzos sistemáticos de excavación en la venta sacaron a la luz no solo innovaciones arquitectónicas, sino también una gran cantidad de artefactos, incluidas las icónicas cabezas colosales talladas en basalto, que se cree representan gobernantes o figuras importantes dentro de la sociedad olmeca. Del mismo modo, los altares adornados con intrincadas tallas proporcionaron vislumbres de la mitología y los rituales de la civilización. La venta también reveló complejos sitios funerarios y ofrendas, incluidas pavimentaciones de mosaicos de serpentina, que ofrecieron información sobre las prácticas funerarias y creencias religiosas de la civilización. Estos hallazgos han sido fundamentales para reconstruir la estructura social, las prácticas religiosas y los logros artísticos de la civilización olmeca, influyendo significativamente en el estudio de la arqueología mesoamericana. Sin embargo, la preservación de la venta enfrenta desafíos debido al clima tropical y los factores humanos, lo que subraya la importancia de la investigación y los esfuerzos de conservación continuos. La exploración de la venta en la década de 1950 fue un momento crucial en la comprensión de la profundidad y complejidad de la civilización olmeca, proporcionando una base para estudios futuros y asegurando que el legado de esta cultura pivotal en la historia mesoamericana siga siendo apreciado y preservado.